Hola Ricardo, Francisco, Alejandra, buenos días. Simón, Natalia, Caterín, buenos días. Ana Sofía, Camila, hola Miguel Ángel, Simón, buenos días. Hola María Alejandra. Hola Manuela. Bueno muchachos, bueno, es que comenzamos clase. Algo que está pendiente para hablar. Propuesta. Pues una pequeñita evaluación de lo que es lesión celular e inflamación aguda. Quedaría como bien. Esteban, ¿qué le parece? Evaluación, doctor. ¿Ah? Hacer una evaluación. Sí, hacer un juiciecito o algo, ¿no? O hacemos pues alguna forma de evaluación con respecto a esos dos temas. ¿Es maluco? No, yo pienso que son interesantes. ¿Cierto? Pues no sé qué piensen mis compañeros. Pues, por mí no hay lío, doctor. ¿Qué piensa el resto? No, si eso es, usted es un guerrero, hijos. El grupo lo sigue. ¿No cree? Diga que sí. Bueno. No, yo no sé. Me comprometa. ¿Ah? Sí, no me comprometo a estas horas de la mañana. Unas responsabilidades de todo el grupo encima. Bueno. Estamos 37. Hola, Alexandra, buenos días. Estamos esperando, Alexandra, para empezar. Doctor, el compañero Esteban Rengifo no puede estar hoy en clase, se le fue la energía y pues no ha vuelto, entonces, para que lo tengan presente. Esteban Refijo, lo va a registrar aquí ya. Esteban Refijo Cuervo. No Luz. El día 24 de septiembre. Bueno, entonces comenzamos 38. Faltan 9. Uy, bueno. Bueno, muchachos, entonces comenzamos clase. Entonces a compartir. Bueno, entonces queda pendiente pues, definir lo de la evaluación, ¿cierto? A que Esteban diga que sí. Hacemos la evaluación. Yo creo que sí, te da la bala. Doctor, una cosa, entonces hacemos esta evaluación, sumaríamos esos punticos a los del quiz pasado, que al final pues no utilizamos para el parcial pasado, o cómo haríamos ahí. Sí, eso quedó pendiente, por supuesto. Así, claro que sí. Y gracias por acordarme, cuando estemos en ese plan, los asignamos, claro que sí. Listo, doctor, muchas gracias. Listo. Alejandra Espinosa, buenos días. Alejandra. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Y ese qué es? ¿Cómo le va? Bien, doctor, gracias. Bueno, era eso, solamente. Alejandra. ¿Se acuerda de que estábamos hablando la última vez que nos vimos? Sí, lo último que hablamos fue de inflamación aguda. Inflamación aguda, ¿cierto? Y más o menos quedó claro esa inflamación aguda.
Sí, doctor. Sí. Y vamos a seguir con crónica. ¿Usted qué dice? Seguimos con crónica. Alejandra, ¿qué pasó? Sí, doctor, qué pena. Ya se iba a ir. No. Entonces, y que Alejandra, y pues no sé, podemos definir en alguna forma ese tema de inflamación crónica. No, la verdad no. No, no, habíamos quedado en este tema de qué es lo que le pasa, o sea, cuál es el fin cuando tenemos un proceso agudo. Hemos mencionado en varias oportunidades, por ejemplo, lo que es la amigdalitis. Es un proceso bacteriano. Alejandra, hoy le tocó, se la montaron hoy. Alejandra, ya se fue otra vez. No, dígame, doctor. Alejandra. ¿Y se tiene presente cuál es el microorganismo que más frecuentemente compromete o se encuentra involucrado en las amigdalitis agudas, aguamigdalitis? Si no lo sabe, me lo averigua. Ya ¿Sí lo lo sabe? busco. No, no lo sé. No, pero es que ni pensó siquiera. De una me responde, no lo sé. Bueno, averigüe pues, entonces ya hablamos de ese tema. Entonces, ¿qué es lo más usual y lo que se espera? Pues de que pase el proceso inflamatorio, se elimine el agente microbiano y termine dando una resolución completa. Eso quiere decir de que no va a dejar ningún tipo de secuela. Ningún tipo de secuela sobre ese sitio anatómico, llamémosla de tipo morfológico, de tipo funcional. Otra es que dependiendo de cierto tipo de microorganismos, como por ejemplo, por iba la pregunta pues hacia Alejandra, y que de pronto Daniela Domínguez, Daniela Dígame, Domínguez, señor. Buenos días, Daniela, doctor. hemos mencionado una preguntita, buenos días, mujer. Hemos mencionado en algunos momentos algunos microorganismos bacterianos que muy rápidamente producen necrosis y que es muy frecuente que lo encontremos en piel y pues probablemente pues si hay en otros sitios parece que sea complejo, que produzca necrosis en una forma rápida. ¿Nos acordamos? O si no la buscamos, sí. La busco y ahorita le digo, bueno, profe, Bueno, pues nos va porque a quedar no dormida. tengo presente en este momento. Bueno. Tiene una queda dormida. Doctor, Bueno, sí. No, doctor. encontré que el microorganismo es Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes. Y ese Streptococcus beta hemolítico no figuraba ahí. El beta hemolítico del grupo. Que si el Streptococcus beta hemolítico no figuraba como por ahí. No me apareció. No, busquen otro sitio a ver de pronto. ¿Sí? Bueno, entonces voy continuando. Entonces, dependiendo de ciertas características, es muy posible que cuando hay una inflamación aguda, eso termine haciendo cicatrización. Daniel Cifuentes. Daniel. Cifuentes, Daniel. Daniel no está en clase, doctor. Ya está, bueno, listo. Ah, bueno, gracias por avisarme. Como yo no estoy viendo los que están, por lo que estoy en pantalla completa. Listo, gracias. Listo. Casualidades. Me ha salido, pongo al azar y me ha salido 2 veces el Esteban Renguif. Eso es preciso. Y es casualidad.
Cristian, Camilo, Señor, Cristian. dígame. Un ejemplo de algo, cualquier, por ejemplo, que lo haya vivido, que haya visto, etcétera, o que lo sepa, de una lesión en cualquier sitio corporal, y que esa lesión se generó basada en una infección, y que en el momento final dejó una cicatriz. Deme el nombre de una situación, por favor. Pues que se lacere la piel, ¿La qué? la laceración de la piel, o que se queme. No, que se queme no, la laceración. ¿Qué es una laceración, Camilo? Que se corte, ¿Cómo? que se corte la piel. Vea, no le entendí, Camilo. ¿Qué es una laceración? Pues que se corte la piel. Que se corte. ¿Y cómo la cortamos? Pues digamos con un pedazo de metal oxidado. Entonces, eso no es una laceración, eso es una herida. ¿No sería? Sí, señor. A ver, le digo, laceración es una pérdida parcial de la epidermis, donde se pierden algunas células de la epidermis, ¿cierto? Ejemplo, el hecho de que tenga el roce con algún sitio, y entonces esa zona queda como eritematosa, eso de pronto se puede infectar, pero eso es tan superficial que no da para que deje cicatriz. Entonces, pero lo que usted me comentó ahora, una herida por un arma, no un arma, sino un elemento cortante, como dijo, por ejemplo, fue una lata, fue lo que mencionaste. Sí, señor. Y que eso indudablemente va a tener microorganismos en ese sitio y genera un grande potencial que eso se vaya a infectar, ¿cierto? Y resulta que dado que si esa herida por ese instrumento, además de haber sido amplia, posiblemente fue profunda, es posible que haya una muy gran o una gran respuesta ante esos microorganismos. Hace que eso genere ese proceso de inflamación aguda en la que muy posiblemente hubo supuración. Y es muy posible que eso termine generando una que sucede, si estamos hablando de la piel, de la forma como sucedan las heridas, es posible que deje cicatrización. Hay unas líneas, eso ya lo vieron ustedes, las líneas que tiene uno en el cuerpo, en la piel. ¿O sí o no? Mejor yo pregunto. Línea. Es que me pongo a preguntar. ¿Sí las vieron? O no sé. Sí, exactamente. Que son las líneas de, bueno, no. Hay unas líneas, por ejemplo, las que se toman, a ver si me logro explicar. Pero de pronto, José Miguel Grimaldo. José Miguel. Sí, señor. José Miguel, me averigua de una vez cómo se llaman esas líneas. ¿Sí? Y nos comenta, en el momento que sepa, ahí mismo nos habla, por favor. Entonces, hay unas líneas que dependiendo del sitio anatómico, ellas tienen como una posición horizontal, longitudinales o verticales. Y, ejemplo, en la frente, vemos que con el paso del tiempo se van haciendo unas hendiduras ahí que son las arrugas, y es por las líneas de expresión, y que con el hecho de que eso sea repetitivo y el daño del colágeno, pues se forma esto. Pero las arrugas son en forma horizontal, no van a ser en forma, o sea, en la parte de la frente como tal, no entre las cejas, que por la expresión de ese sitio, las líneas son en forma perpendicular. Cuando sucede una herida, dependiendo de la incisión que se hace, pues establece que la cicatriz va a generar las posibilidades de que no sea notable o que no se vea o que sea muy sutil. Me imagino que en algún momento algunos de ustedes ha visto la cicatriz que queda después de realizar una apendicectomía, que eso es en región pues inguinal derecha. Es una herida que hay que hacer por el sitio anatómico para poder llegar en una forma más o menos directa a la cavidad, a un sitio donde está el apéndice cecal. Y es una línea que se hace, una incisión
que se hace en contra de esas líneas y que regularmente que termina haciendo unas cicatrices que son unas cicatrices que son feas, porque regularmente son hendidas, son muy notables, porque van en contra de ese tipo de cicatrices. Ejemplo, eh, a diferencia de una herida también en la piel, por ejemplo, la que se hace en, no, la paroscopia para el pomeroid, pero de pronto algunas cesáreas en la cual las heridas se hacen en ese sentido longitudinal y que regularmente, a no ser de que pase algo adicional, esa cicatriz no se nota mucho porque va dirigida en forma exacta a esas líneas. Mujer, ya nos averiguó cómo llaman las líneas. No, eso fue José Miguel. Y las otras dos averiguaciones, listo, para poder comenzar plenamente la clase. Bueno, José Miguel. Bien. José Miguel. Sigo buscando. Está buscando, bueno, hace una seña cuando ya las encuentre. Bueno, y que puede pasar también, que es, sí, mujer, cuéntenos. Encontré que el Streptococcus pyogenes es un estreptococo beta hemolítico del grupo A, que pues es la principal causa de amigdalitis aguda recurrente. Eso, a eso quería que llegara. Perfecto, mujer. Entonces resulta que en ese tipo de proceso infeccioso que sucede con frecuencia a nivel de las amígdalas, ese tipo de microorganismo hace que regularmente pues tenga, además de otros tipos de situaciones que se tiene de generar, de contener antígenos y generar una reacción antígeno-anticuerpo. Pero que además está el proceso de tipo bacteriano como tal, de generar al proceso de tipo supurativo. Pero por el comportamiento biológico de él, pues él tiende mucho a la cronicidad, pero que además él no genera necrosis como tal, como si sucede con el que están averiguando la compañera, de ese tipo de microorganismo que genera con mucha factibilidad necrosis. Pues ya no nos lo averiguó, sí, no se averiguó, que es el estafilococo. Él fácilmente produce necrosis. Pues encontré lo mismo que dijo Camila, y pues dice que la llaman también como bacteria carnívora, porque causa mucho daño en piel blanda y esas cosas. Ajá, en tejidos blandos. Entonces, el hecho de que produzca tan factiblemente necrosis hace que muy potencialmente vaya a dejar cicatrices, ¿cierto? A eso me estaba refiriendo con lo que puede determinar cuando está esa inflamación aguda y que ya se suspende porque se eliminó el microorganismo, pero que dependiendo del tipo de microorganismo es factible que nos deje cicatriz. O el otro ejemplo que hicimos con el compañero, que es una herida que es profunda, con un metal que generó una herida irregular, que fue sobreinfectada por la contaminación que tiene a través de ese instrumento, que también vaya a dejar cicatriz. Y otras situaciones más extensas o amplias, por ejemplo, las quemaduras extensas, no tanto quemaduras pues, de tipo solar, sino las quemaduras más profundas. Eso nos va a dejar regularmente cicatrices, ¿sí? Y hay otro tipo de condiciones que veremos más adelante que muy posiblemente nos deja cicatriz. Bueno, el tema en estos momentos es que esa inflamación aguda puede terminar transformándose en inflamación de tipo crónico. Es en los casos en que persiste ese agente nocivo o que de pronto hay una interferencia en el proceso de curación. Un paciente que tiene, digamos, su estado inmunológico no muy competente, pues hace que factiblemente a otra persona que ese proceso se termina en unos días, en ese otro paciente muy posiblemente va a evolucionar a una cronicidad. Un ejemplo, pacientes con HIV, en el cual le ponemos dos pacientes, uno HIV positivo y el otro negativo, y ambos tuvieron, por ejemplo, el mismo efecto, digamos, contaminante en un sitio anatómico, por ejemplo, en la cavidad oral, la susceptibilidad de presentar una micosis de tipo cándida. Es muy dado que la persona que es inmunocompetente en muy poco tiempo y muy posiblemente no va a haber manifestaciones clínicas, pero el paciente HIV eso se vuelve a la cronicidad y es un hecho que lo mencionamos pues, en otro momento, que el hecho o el presentar un paciente con una
con una candidiasis a nivel oral o a nivel esofágico en un hombre adulto, pues es muy dado que hay que pedir la prueba. Bueno, entonces, esta inflamación crónica puede durar meses, inclusive hasta años. Y es la situación donde puede suceder a través de estas causas, porque hay una infección que es persistente. Son microorganismos que a diferencia de los que están en la inflamación aguda, ellos no tienen una toxicidad muy sobresaliente y hace que determinen una respuesta gradual e inclusive que la va a presentar algún tiempo después, y por eso se le llama que puede tener una respuesta inmunitaria llamada hipersensibilidad retardada. Otro puede ser por la exposición prolongada a un agente tóxico, sea endógeno o sea de tipo exógeno, está expuesto a ese tipo de agente. Y otro, lo que mencionamos, alteraciones de la inmunidad, hace que no vaya a haber una situación competente en el paciente para tener como la capacidad de tipo inmunológico de combatir esa enfermedad. Y aquí está numerando una serie de enfermedades de tipo inmunológico, como es el lupus eritematoso sistémico y pacientes con artritis reumatoidea. Y hay cierto tipo de pacientes que por alguna razón, condición, tienen mayor susceptibilidad a presentar que un proceso infeccioso siempre termine siendo de tipo crónico. Bueno. Las células que actúan en la inflamación crónica, a diferencia de la aguda que vimos, que eran los neutrófilos por excelencia. En esta están los macrófagos, que ellos, pues por cierto tipo de comportamiento y de actividades, por ejemplo, que tienen el hecho, la potencialidad de secretar una serie de enzimas y factores de crecimiento, y hecho que también induce inclusive a la proliferación vascular. Son células que se encuentran regularmente en estos procesos de tipo inflamatorio crónico. Por excelencia están los linfocitos, y tanto los linfocitos de tipo T y de tipo B, con todas sus clasificaciones, como eso lo veremos en el semestre siguiente, pues con respecto a la forma de subdivisión de este tipo de células. ¿Ellos qué hacen? Pues secretan linfoquinas, como el tipo interferón gamma, y son activados pues, regularmente en contacto con antígenos, sobre todo los linfocitos de tipo B, que sabemos pues, que se vienen linfocitos de tipo T y tipo B. Los de tipo T son los que reaccionan ante células, y los de B son los que reaccionan ante la presencia de antígenos que puedan llegar a nuestro cuerpo. Un ejemplo, una picadura por un insecto, el insecto inocula una sustancia e inmediatamente se genera una reacción ante la presencia de esa sustancia extraña que está en nuestro cuerpo, y eso lo hacen los linfocitos tipo B, y liberando pues o produciendo anticuerpos para esa situación. Los plasmocitos son células que son derivadas de los linfocitos B, y se me olvidó pues comentar que es derivado de los monocitos. Estos plasmocitos tienen una característica de producir anticuerpos de tipo IgE, IgM y IgA. Bueno, están los eosinófilos que habíamos, no, eso no lo hemos mencionado pues en ningún momento, que son las células que tienen que responder ante las situaciones alérgicas y las parasitarias, hecho que hace que una persona con una reacción alérgica, llamémoslo una rinitis, son pacientes de cronicidad de meses y de años. Igualmente las parasitosis, es muy dado que eso no son de un proceso regularmente agudo, pero de pronto sí puede haberlo, sí. Hola, José Miguel, se nos quedó pues. Doctor, José ya le iba a Miguel. interrumpir, pues es que no quería interrumpirlo. No, interrumpa, para cerrar ese pedacito. Doctor, pues busqué por toda parte y encontré un montón de cosas que supongo que no eran. Y al final llegué a las arrugas. ¿Las qué? Arrugas. No, son las líneas de expresión. No. No, las arrugas es algo no patológico, sino vejez. Doctor, porque de verdad no encontré más, pues no más según lo que usted nos dijo. Se llaman unas líneas. Un montón de líneas anatómicas. ¿Cómo se llaman las líneas de expresión? Por decir algo así, de pronto por ese lado las líneas de Langer. Parece. Algo así. No creo. Déjame que José Miguel busque. Doctor, porque también encontré las líneas
que dijo Esteban, las líneas de Langer, no sé cómo se pronuncie. Sigamos, busca otro poquito. Bueno, señor. Listo. Bueno. Pero venga, Natalia Cardona. Natalia. Sí, doctor. Hola, Natalia, ¿qué tal esa? Natalia, ¿se le ocurre? A ver, ¿ustedes ya vieron algo de parásitos? Yo me imagino que sí, bueno, no sé. Y hay parásitos que son como endógenos y otros que son exógenos. Exógenos los que se encuentran por fuera. ¿Se le ocurre un parásito exógeno que no produzca inflamación crónica porque se presentó ya y de inmediato genera reacción? Si lo sabe, no lo dice. Sí. Pues, doctor, en este momento no se me ocurre, pero si quiere, déjeme un momentico y yo ya lo busco. Y le comento. Sí, algo que yo creo que usted ya le dio y que a mí no, y después me explica. Bueno, y están los mastocitos, que ellos tienen mucho que ver en las reacciones alérgicas, intoxicaciones por drogas, venenos, picaduras. Bueno, son todas las células en términos generales que van a actuar en la inflamación crónica, con una función importantísima, lo que son los linfocitos. Y dependiendo de otras causas, pues entran a jugar otro tipo de células. Pero en común, siempre van acompañados de macrófagos, de plasmocitos y linfocitos. Y en algunos casos, dependiendo de la situación, por ejemplo, reacciones de tipo alérgico, pues están los eosinófilos y los mastocitos. Histológicamente, pues vamos a encontrar un infiltrado indudablemente donde no va a haber neutrófilos, vamos a encontrar linfocitos, macrófagos fundamentales, posiblemente células plasmáticas. ¿Y eso qué nos está implicando? Que esto genera una presencia indudable en la inflamación de tipo crónico. Y es posible que haya daño en el tejido, en ese tejido, por la presencia de esas células inflamatorias durante tanto tiempo. Y siempre va a haber, o sea, cuando hay una inflamación aguda, casi que en ese primer momento se está generando, se llama gemación, el hecho de que se produzca una célula que posiblemente, por ejemplo, la producen los fibroblastos, una celulita, y esa célula evoluciona y se forma un nuevo vaso sanguíneo. Entonces, cuando hay pérdida de tejido, siempre se está generando desde el sitio inicial esto que se llama angiogénesis, o sea, la presencia de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, en este proceso crónico siempre va a haber algo de vasos sanguíneos en la periferia nuevos que están inclusivemente localizados a nivel de los sitios donde ya hay fibroblastos, o sea que se está generando ya tejidos de tipo cicatrizal, pero siempre está ese interés autónomo del tejido de estarse tratando de recuperar, formando nuevos vasos sanguíneos. Y sobre todo, pues, cuando ha existido daño del tejido conectivo en ese sitio. Hay un hecho que se llama inflamación granulomatosa, que es muy característica de algunas enfermedades, entre ellas tiene una gran importancia lo que es la tuberculosis, y se habla mucho de eso porque eso es parte de nuestra cotidianidad, en cualquier sitio, es muy dado a que tengamos la susceptibilidad, ya vemos la consulta externa, un servicio de urgencias, de hospitalizados, pacientes con tuberculosis, y se supone, no se supone, se sabe que el hecho de, por ejemplo, nosotros pertenecer a este país, hemos tenido el contacto indudablemente cercano con una persona que tiene una tuberculosis activa en todos los sitios públicos. Pero eso genera una reacción en ese momento y se llama la primoinfección, que es la primera vez que nos inflama, pero que de acuerdo a nuestro componente inmunológico, eso se estaciona y se queda en forma inactiva. Simplemente deja una cicatriz a nivel del parénquima pulmonar y no pasa. Pero si ese paciente vuelve y tiene un contacto con una persona con tuberculosis y su estado inmunológico está alterado por alguna razón, es muy posible que le vaya a dar la tuberculosis. Y pues es una característica pues, de las inflamaciones granulomatosas, como por ejemplo son las micosis de tipo pulmón, la micosis en cualquier sitio, pero pues sobre todo a nivel pulmonar.
¿Qué pasa en esta inflamación granulomatosa? Ahí se acumulan abundantes macrófagos y esos macrófagos se tienen como el aspecto como si fueran células de tipo epitelial. ¿Qué es esto que está rodeando esta lesión que estamos viendo? Son células que parecen que fueran epiteliales y que regularmente toman esta disposición circular y que regularmente por fuera esta cantidad de punticos que se ven son linfocitos y que en el centro, dependiendo del tipo de lesión, como lo que habíamos mencionado en otro momento, se forman necrosis de tipo caseoso, y que caseoso es porque parece queso, que es manipulable, que al manipularlo posiblemente eso se desborona, o sea, queda como en arenitas y que es de color blanco. Doctor. Resulta que hay unos tipos de inflamación. Sí. Doctor, ¿podría regresar la diapositiva? Pero, sí. Esa imagen está tapando un enunciado ahí, entonces quería ver si la podía poner más pequeña para poderlo ver. ¿Cuál imagen? La imagen moradita. Un tipo más pequeña. La imagen, o sea, pues poner un poquito más pequeña la imagen porque mire que está remontada sobre un enunciado. Ah, ya, sí, ya, sí, claro, perfecto. Ah, no, es que no, lo que pasa era que no lo tenían en presentación completa, qué pena. Entonces, claro, tiene toda la razón. Es que no la había, perdón, siquiera me hizo la observación. Usted le estaba mencionando que era la agregación de macrófagos que están rodeados y que se forman en una forma de collar, ¿cierto? Así alrededor, y que están formados por linfocitos así en la periferia, como les mencionaba. Puede haber otro tipo de células, pero la transformación de esos macrófagos en células grandes que parecen de forma epitelial. Hay otro tipo de presencia de células gigantes dependiendo de la forma como se agrupen. Esta que pues no la mencioné ahorita, y que este elementico blanco que está ahí en el centro, digamos, es un cuerpo extraño. Por decir algo, se le metió un pedacito de vidrio o una esquirla de algún objeto o un fragmentico de una astilla. Entonces genera una reacción de tipo inflamatorio en ese sitio. Pero estas células no toman esta disposición así en collarete, sino que es en forma desordenada. Esto es lo que les mencionaba, el ejemplo típico es la tuberculosis y los hongos. Entonces la imagen nos aparecía en este sitio, era por esto, que está magnificada la forma. Esta es la forma esquemática y esta es la forma real como se ve, lo mismo que en esta de tipo cuerpo extraño, que son estas células amontonaditas ahí. Es que este tipo de estas formación de granulomas, les voy a buscar un capitulito aparte de pronto para hacer un ejemplo más determinado de él. Bueno, cuando nosotros tenemos una inflamación, ella puede tener morfológicamente hablando una serie de características que clínicamente se van a representar. Y está la serosa, la fibrinosa, la supurativa y la presencia de las úlceras. El hecho de que diga seroso es agua. Entonces, que se ha salido líquido al espacio extravascular y es lo que vamos a ver, por ejemplo, en este caso que estamos viendo acá, que son una serie de ampollas, y por ejemplo, por una quemadura, y aquí por las infecciones víricas. Ricardo. Doctor. ¿Qué ves? Señor. Ricardo, ¿se le ocurre pensar algún tipo de enfermedades víricas, de pronto díganos unas 4, que producen ampollas o vesículas? Más que ampollas, producen vesículas. Que sabemos que es vesícula. No se me ocurre. No, sí se le ocurre. Primero piense y luego dígame que no, es que ni siquiera pienso, ya me está diciendo que no. Y venga, le pego una empujadita. A ver. Resulta que eso, me imagino que las ha visto, y es muy dado que eso se presente en las personas y es un proceso que se vuelve crónico. Hablo de las personas pues, de todas las edades y es muy frecuente que eso pase. Son unas lesiones que se dan en los labios y que son unas ampollitas chiquitas. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Herpes? Pues sabía o no sabía. Si no, pues, llamado no quiero pensar, digo, no sé, ¿sí o no? Eso es un herpes labial, que hay 2 tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Dígame esas ampollitas en otro sitio del cuerpo donde se presenten y que tenga un nombre. Lo tiene que saber. La varicela, doctor. La varicela. Ah, ¿sabía? Otro. Van 2.
Algo que llaman popularmente culebrilla. Eso también es un herpes, ¿cierto? Eso es un herpes, sí, eso tiene un apellido que se llama herpes zóster. Listo. Otra. Herpes zóster. Otra. Pues doctor, también la rubeola. No, la rubiola no ampollas. Mentiroso y no. Otra. De transmisión sexual. Pues ¿qué? el virus del papiloma, sí, señor. Virus del papiloma humano también genera vesícula. Sí, yo no sabía. Eso es nuevo, Ricardo. Es que el virus del papiloma humano a vesícula. Ricardo, va a buscar ya. Y apenas lo Señor. sepa, no lo dice. ¿Listo? Bueno. Señor. Doctor. Entonces, no, si me hablas de eso, no deje que Ricardo busque, por favor. No, doctor. No le voy a decir. Que yo creo que de pronto ya encontré. Ya, pensé que me hablas de lo que está viendo acá. Dígame, ¿cómo llaman? ¿Las líneas de? Líneas de tensión. Encontré que hay varias personas que han descrito varias líneas de tensión, como Langer, un señor que se llamaba Kreisel y Borges. Las líneas de Borges, las líneas de Kreisel y las líneas de Langer, que son partes del cuerpo en las que la orientación del colágeno hacen que haya una tensión, haya una menor tensión por estas líneas y haya una menor extensibilidad cutánea. Y dice también que cualquier incisión perpendicular a estas líneas puede provocar que haya una alteración de la cicatrización en este lugar. Perfecto, perfecto. Listo. Gracias. Bueno. Doctor. Cuénteme, mujer. Sí. De pronto lo del parásito serán los piojos. Claro. Por eso le dije que de pronto usted le dio. Me imagino que sí. Y estoy seguro que a mí no me dio. ¿Por qué? Por el pelo. Pues no por el pelo suyo, sino porque usualmente las mujeres tienen el pelo largo y es más susceptible a que presenten esto. ¿A usted le dieron? Sí, doctor. Diga que sí. Y a mí no. Por eso le decía algo que a usted le dio y que a mí no. Eso se llaman ectoparásitos. Y eso no genera una respuesta de tipo, pues no, regularmente no es de tipo crónico. O sea, cuando se presentan, dan manifestaciones clínicas en ese momento, como es el prurito, ¿cierto? Que hay situaciones en las cuales pues, se queda con ellos conviviendo, ya es distinto, pero no necesita que tenga que ser un proceso de tipo crónico. En cambio, el paciente que tenga una amibiasis, eso no es un proceso de infestación de un día para otro, eso es un proceso crónico de mucho tiempo y que para que genere síntomas posiblemente debe tener un compromiso significativo para que se presenten manifestaciones clínicas ante una persona que tiene una endamoia histolítica, ¿cierto? O que tenga otro tipo de parásitos pues, a nivel intestinal, por ejemplo, unas caridiasis o cualquier cosa de esas. Y por eso era como el comentario. Listo, mujer, muchísimas gracias. Bueno. Doctor. Sí. Pues aquí leyendo encontré que la sífilis genera también esas lesiones. Y lo que le dije del virus del papiloma, que también genera unas ampollitas, como unas verrugas. Pero una cosa es verruga y otra cosa es ampolla, son cosas muy distintas. Una verruga es como la verruga que algunos de ustedes han tenido en la piel, que son unas lesiones levantaditas que tienen son como se dice filiformes, como parecen como si fueran punticas de alfiler, pero eso no es una ampolla. Y la sífilis, no. Pues sí, es una úlcera. Pero hay otra que es más frecuente, el herpes genital. ¿Sí? Sí lo he escuchado. Sí, por señor. supuesto que sí lo he escuchado. ¿Sí? Eso, el herpes genital, entonces hablamos del herpes zóster, el herpes labial, y vos mencionaste la varicela, ¿cierto? Sí, señor. Listo, bueno, muchas gracias. Ese tipo de lesiones producen esto, que son unas ampollitas o vesículas llenas de agua.
¿Por qué se ve como agua? Porque es solo material ceroso, no tiene casi células, o sea, no tiene proteínas, no tiene microorganismos en ese sitio, simplemente es ante un proceso inflamatorio que sucedió en ese sitio que sale agua al espacio extravascular. En la fibrinosa es porque resulta que ya hay algo, que es la presencia de fibrina. Entonces ya no es tan agua, sino que es un poquito opaco. Pero sigue teniendo como esa consistencia, esa consistencia de aspecto de tipo ceroso. Y la otra es la supurativa o purulenta, en la cual no es agua, sino que es material de color blanco, verdoso, que tiene ese aspecto como cremoso, que es el material purulento. ¿Eso que está implicando? Que eso tiene fibrina y sobre todo que tiene células de ese sitio que se han muerto por ese proceso de fagocitosis y que vamos a encontrar neutrófilos y que vamos a encontrar líquido edema y que esto cuando es supurativo es porque es producido por bacterias productoras de pus, como mencionamos por ejemplo el ejemplo del el estafilococo, el estreptococo, otro tipo de microorganismos que no van a producir, pues a mencionar, lesiones necrotizantes y por eso posiblemente no hacen ese tipo de proceso. Y bueno, las úlceras, pues que es un defecto local o es una zona excavada donde pasa tejido dérmico y puede llegar a tejidos muy profundos, donde se van desprendiendo todo eso por ese material necrótico y por eso generan un fondo de aspecto sucio. Y esto es muy dado en estas úlceras, en este sitio anatómico, que esto está aquí como en el pie, a nivel maleolar. Este sí me lo averiguo a quién. Esteban, diga mi número. El 1, bueno. No, el 24. Ah, el 24. Natalia Cardona. Natalia. Sí, doctor. Ella ya dijo lo de... Hágame un favorcito, Natalia. Eso pues son cosas, no llamémoslo como cultura, pero que no nos quita nada como ir aportándole esas úlceras que se presentan en los maléolos, ¿cierto? Sí sabe de qué estamos hablando. Hay unas que se presentan afuera, en el lado externo y otras en el lado interno. Averígüeme cuál es, o comience buscando por úlceras por insuficiencia venosa o insuficiencia arterial, que ese es el tema álgico para definir ahí en ese sitio, que las arteriales tienen un aspecto y se localizan en un sitio y las venosas en otro sitio. Averígüeme ese chisme, ¿sí? Listo, doctor. Entonces busco de las úlceras por insuficiencia venosa y artificial. Exactamente, las características. Listo, muy gracias. Bueno, resulta que la reparación de los tejidos comprende dos procesos, que se van a regenerar las células que se dañaron. Ejemplo, cuando hay una lesión en la epidermis, pues hace que se genere un proceso para recuperar esas células. Y lo otro, que se llama fibroplasia, que es la sustitución por tejido de tipo conectivo. Bueno, entonces la cicatrización de las heridas, hay una serie de factores que van a intervenir en que se vaya a generar un proceso realmente de cicatrizar o se genere el comportamiento usual de las células que le pertenecen a ese sitio. Y van a depender de eso, de la infección que se dio, si la infección fue muy prolongada, si fue muy necrotizante, del componente nutricional del paciente, del mecanismo por lo cual se generó la lesión, como ejemplo hubo pérdida de tejido en una forma amplia por la forma como se dio la herida, por ejemplo no es igual a que tengamos una herida en la cara, por decir algo, y que lleve como la línea, como algo de las líneas de expresión, a una herida que es, por ejemplo, en sentido perpendicular, o sea, antilíneas, va a dejar una cicatriz regularmente muy significativa, dado el estado de condiciones del riego sanguíneo del paciente, su estado vascular, cómo se encuentra. Paciente ya de mucha edad, pues muy posiblemente no va a cicatrizar igual a como cicatriza una persona joven, una persona que tenga una patología a nivel del sistema vascular. El hecho de que en ese sitio exista un cuerpo extraño. Si hay un cuerpo extraño, no, pues la cicatrización va a ser tórpida porque
porque hasta que no se elimine en forma completa el cuerpo extraño, no va a haber un proceso de cicatrización y eso ha generado daño y daño y daño tisular. El tipo de tejido lesionado es distinto de un sitio anatómico a otro, donde hay mayor capacidad de recuperación de las células lesionadas, donde hay mayor o menor cantidad de flujo sanguíneo. Y pues indudablemente pues en el sitio de la lesión. Bueno, hay una fase de curación de las heridas en la cual se llama la primera inflamación precoz y la tatía, la otra formación de tejido de granulación y la otra contracción de la herida. Bueno, en este esquema o esta imagen, en la primera al superior al lado izquierdo, estamos hablando en el momento que se generó una herida en 24 horas. Este esquema es de una piel. Esto que estoy señalando que lo están viendo, ¿cierto? Sí. Listo. Esto es la epidermis y esto es la dermis. Esto que estoy mostrando aquí en el centro es, ejemplo, aquí entró una herida cortante, digamos con un cuchillo, por decir algo, por el lado cortante, y generó la lesión en la epidermis y se metió a la dermis y llegó hasta acá abajo esto amarillo, que es la hipodermis, ¿cierto? Bueno. ¿Qué sucedió en ese momento? Resulta que estos vasos sanguíneos se rompieron por el hecho de pasar esa herida por arma cortante. ¿Y qué hizo? Que entonces esto empezara a sangrar y toda esa sangre sale a través de la herida. Pero por los factores activadores de la coagulación, que vienen por este vaso sanguíneo, se activan las plaquetas y hacen un taponamiento en este sitio. Pero esta sangre que ya salió, que es puros glóbulos rojos y plasma, sobre todo, ¿qué hace? Que eso se deshidrate y forme esto que llama la costra, ¿sí? Listo. En las primeras 24 horas se ha generado ese proceso de activación de cierto tipo de células. Primero las plaquetas para que generen el taponamiento y otros se activaron los neutrófilos en forma inmediata y como vimos pues en el caso de la inflamación aguda y entonces ellos se activan, se van pegando a la superficie endotelial, o sea, se marginan, luego se van pegaditos y luego hacen el proceso de transmigración, o sea, que atraviesan los vasos sanguíneos y se salen. Y por esos factores quimiotácticos, de esa atracción que sucede por sustancias que producen las mismas bacterias, ellos son atraídos y llegan a este sitio. Y todos estos azulitos son los neutrófilos que ya a las 24 horas ya están lo suficientemente en ese sitio para que van a combatir todas estas bacterias que puedan estar en ese sitio. Eso son las 24 horas. Eso evolutivamente y casi en una forma inicial, y estamos sacando aquí un promedio de que ya a los 8 o 7 días, esto que estoy señalando aquí, que son las células basales, ellas se activan y desde el mismo momento comienzan a proliferarse y van a reparar este sitio donde estaban las células basales antes y que ya se perdieron. Y aquí se ha generado por actividad mitótica la presencia de nuevas células basales. Y es más, ya está comenzando estas células basales a generar actividad mitótica y van a empezar a producir células que van a ir evolucionando o creciendo hacia arriba con un tiempo determinado y dependiendo del sitio, del estado inmunológico, el estado de la vascularización del paciente, hasta que vuelva a recuperarse hasta este sitio. Entonces, a los 8 o 7 días está la costra, pero en la superficie basal de la epidermis, eso ya está totalmente impermeabilizado en ese sitio, ya hay eso. Y resulta que en la herida hubo una buena actividad de los macrófagos. Este sitio donde estaba este coágulo, eso ha sido sustituido porque llegaron macrófagos y han fagocitado toda esta hemoglobina o estos glóbulos rojos o porque ya están destruidos entonces la hemoglobina en ese sitio. Y resulta que a través de los fibroblastos, que son células que se encuentran normalmente en el tejido dérmico, ellos tienen una actividad impresionante de convertirse en muchos tipos de células, hace que ellos den la gemación de una célula y esa célula va a generar nuevos vasos sanguíneos para generar la gran posibilidad de que este sitio tenga mucha vascularización, o sea, haya muy buena nutrición, le llegue buena cantidad de oxígeno para esa actividad que se está haciendo. Y es en ese caso lo que se llama el tejido de granulación. Estos vasos sanguíneos que se lesionó, ellos tienen la capacidad de generar
a través de gemaciones nuevos trayectos vasculares, porque por la circulación colateral que ellos mismos le van a permitir. Ya a las semanas vemos que aquí en la epidermis estas células basales han generado esa subdivisión de células y ya se ha recuperado la parte de la epidermis, y muy posiblemente una herida de este tipo no va a dejar ningún tipo de cicatriz aparente, pero en el tejido dérmico, en este sitio lesionado, se generó proliferación de fibroblastos y que hace que esto tenga una consistencia diferente, una consistencia un poquito más dura. Si nosotros manipulamos, y es dado que algunos de ustedes lo hayan vivido, que una lesión que hubo, pero al manipular con los dedos hace que adentro se sienta algo duro. Y ya más o menos se establece que después de unas 4 semanas, de 4 a 6, ya se terminó el proceso de cicatrización. Esto estamos hablando con las heridas cuando son pequeñas. Cuando son grandes, es muy posible que este proceso de restitución no sea el adecuado y por eso deja la cicatriz. O que acá interiormente se perdió tanto tejido que el proceso este proceso de tejido de granulación y de restitución no sea lo suficientemente competente para poder reemplazar ese sitio. Entonces, en los tiempos de cicatrización, sabemos en forma inmediata y en un tiempo pues establecido ya existen los neutrófilos y hay engrosamiento de la epidermis en el borde de la herida por el proceso de edema que existe en ese sitio. A las 48 horas ya existen las células basales, ya se están proliferando y están llegando a generar ese proceso de unión desde un lado hasta el otro. Al tercer día hay macrófagos y la presencia de fibroblastos que van a inducir a los nuevos vasos sanguíneos y la epidermis se empieza a engrosar. Al quinto día ya hay una buena cantidad de tejido de granulación, hay nuevos vasos sanguíneos y ya la epidermis está recobrando su espesor. A la segunda semana, más o menos se ha recuperado el 10% por la presencia de ese colágeno, de la fuerza tensil, o sea, de que uno jala y va a soportar más o menos al 10%. Y se está dando la remodelación. Al mes ya está prácticamente dada la cicatrización, pues dependiendo de la amplitud, puede ser de 4, inclusive hasta 6 semanas. Y al tercer mes, esa fuerza tensil se ha recuperado al 80%, o sea, nunca llega a ser al 100%, pero tiene un porcentaje considerable. Hay unos tipos de curación, como es la por primera intención, o sea, la que se hace en un acto quirúrgico, ¿cierto? O en el caso de que se va a operar un paciente de una cirugía que es programada, por ejemplo, porque le van a sacar un lipoma, porque le van a sacar la vesícula biliar, porque le van a hacer una cirugía a nivel del estómago, ¿cierto? Entonces se hace una herida por incisión y son heridas que no son infectadas, que eso es un hecho que es determinante. Y por segunda intención es donde se genera una respuesta inflamatoria, hay abundante tejido de granulación y es muy dado que esas heridas se tengan que dejar abiertas y se cierren espontáneamente, porque son un proceso tan infectado que si se cierra, pues eso va a acumular y acumular material purulento en ese sitio. Es posible que hayan tenido la oportunidad de saber o de ver pacientes, por ejemplo, que se han operado por una apendicitis aguda y que por cualquier razón, porque el motivo de consulta fue tarde, porque en el hospital los demoraron mucho, entonces resulta que el apéndice se perforó y generó una peritonitis. Entonces, en el momento del acto quirúrgico de llegar a la cavidad abdominal, encontraron que eso está lleno de pus. Esa herida hay que dejarla abierta porque muy posiblemente ese proceso infeccioso no se va a desaparecer de un momento a otro por el hecho de sacar el apéndice, porque esa infección ya está por fuera del apéndice secar y el tratamiento con antibióticos pues tiene su tiempo. Entonces va a comenzar a drenar material purulento que va a buscar ese sitio donde está la herida y que regularmente inclusive dejan un dren es que dejan un material no biológico como una especie de caucho para que exista una comunicación con la cavidad abdominal y el material purulento lo drene hacia el exterior.
Esta es una herida por intención primaria, se hace la herida en una forma, digamos, muy forma homogénea, muy recta, y que luego se hace ese proceso de suturación en ese sitio y regularmente pues, deja cicatriz, pero no es tan significativa, y por eso se le dice que es una cicatriz como de tipo lineal. Bueno. Y esta, bueno. Y esta espera que se me fue. Esta es la otra en la cual hay pues pérdida de tejido en una forma muy amplia. Hecho que es el proceso de sustitución no va a ser lo suficiente para que genere el reemplazo o la nueva reconstitución de las células que se perdieron acá. ¿Qué hace? Que en estas células basales, pues indudablemente se forman ellas, pero no son lo suficientemente competentes o no se forman y en este sitio se encuentran los fibroblastos. Por eso hace que la herida tenga a veces este fenómeno de excavación o de zona invaginal. Y pues va a haber mucho tejido de sustitución, o sea, ese proceso de fibrosis. Hay unos fenómenos moleculares que influyen en la proliferación celular y eso pues son unos factores de crecimiento que van a modificar pues, ese componente de tipo genético y están los protocongenes que ellos van a promover el desarrollo y los oncogenes por alteración de estos protooncogenes que van a favorecer el crecimiento incontrolado, lo que es característico del cáncer. Con esto quiere decir de que estos protocongenes van a generar inducir el proceso de desarrollo de nuevas células donde se han perdido y que basados en un hecho de tipo genético hace que esa proliferación de células sea determinado número. Entonces está programado que si la herida fue localizada por una cirugía que se hizo en los párpados y que está programado oncogénicamente para que existan 3 capas de células en ese sitio porque el espesor es poquito, entonces eso está siendo estimulado a través de ellos. Pero la palabra oncogenes es donde genera un desarrollo, proliferación celular incontrolada, que es lo que se va a determinar como el cáncer. Hay 3 tipos de mecanismos generales de señalización que se llama la autocrina, que es en el cual responden a sustancias que ellas mismas secretan. La paracrina, que es a las células de enseguida, que le genera un estímulo para que ellas tengan algún tipo de actividad. Y la endocrina es en la cual lo que sintetizan se van a través de vía sanguínea y que es lo que se llama la parte de tipo endocrino. Este ciclo celular y regulación de proliferación celular es algo pues, que es de otra disciplina. Las fases que comprende pues eso, que es la fase G presintética, la fase con la síntesis del ADN, perdón, la G2 que es la premitótica y la última que es la mitótica, pues eso es parte pues, de otra disciplina. Bueno, hay unos factores de crecimiento y que existen, que inducen a que se produzcan nuevas células. Y entonces, los más importantes de ellos son el factor de crecimiento epidérmico. Hay otro que se llama el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. No sé si creo que lo habíamos mencionado en otro momento, que es lo que en forma así conocida a nivel de estética, lo que es el plasma rico en plaquetas, en la cual se introduce plasma en algún sitio anatómico con plaquetas, porque las plaquetas inducen el crecimiento de cualquier célula donde se encuentre. Entonces, cuando se ha ido perdiendo, pues que se utiliza en estética y hoy en día se utiliza mucho en fenómenos de tipo reparativo, que se aplican plaquetas y lo que hace es que estimula a las células de ese sitio para que se renueven y se produzca mayor cantidad de células. Por eso se utiliza como elemento de relleno en los sitios donde están, por ejemplo, las arrugas y simula que se produzcan, las células progenitoras produzcan colágeno y fibras elásticas. Y en las heridas extensas se está utilizando mucho y el ejemplo que nos va a mencionar la compañera Natalia Cardona, también se está utilizando mucho este factor de crecimiento de las plaquetas. Doctor, hay otro yo ya que es el tengo, factor de crecimiento. doctor, Bueno, ya tengo cuéntanos, las Natalia. características. Bueno, pues las venosas son el 85% del total de las úlceras vasculares. Estas, la piel que va a rodear a la úlcera tiene una pigmentación ocre, lipoesclerosis, cianosis, y generalmente la úlcera es de forma oval, es grande, tiene unos bordes delimitados y suele ser unilateral.
y generalmente también se encuentran en cualquier zona del tercio distal de la extremidad inferior. Ya en las arteriales, a diferencia Perdón de que le las interrumpa, perdón que Señor. le interrumpa un momentico, que la interrumpa. Esas se encuentran regularmente en el maléolo externo, ¿sí? Y lo que vos estás comentando, qué pena que le interrumpa, que es ese color ocre, eso es porque resulta que hay extravasación de glóbulos rojos y esos glóbulos rojos toman esa pigmentación al ser fagocitados y por eso se ve así en ese sitio. Y que esas úlceras el fondo es sucio. Listo, mujer. ¿Y las otras? Bueno, las arteriales, a diferencia de las venosas, generalmente son pequeñas, también tienen unos bordes delimitados y una placa necrótica seca en la superficie. Estas se dan en zonas distales de la pierna, sobre las prominencias óseas, sobre puntos que se someten a presión en los pies, por ejemplo, en las puntas de los dedos, y también se dan en los talones. Y estas Perfecto. Y ahí también los se talones. llaman. Eso. Y eso se dan en la cara interna de los maléolos, no en la cara externa. Y esas son por falta de riego arterial y la otra es por insuficiencia de tipo venosa, como es, por ejemplo, las personas que sufren varices en miembros inferiores. Y la arterial, hay otra diferencia, que las venosas no duelen, en cambio las arteriales duelen mucho. Y las arteriales son limpias, no se sobreinfectan con respecto pues, a eso que estábamos hablando, y eso es parte que se está aplicando hoy en día, ese plasmático en plaquetas, y como hay un daño vascular en las insuficiencias venosas, hacen que ese plasmático en plaquetas induce a que se generen nuevas células y colabore con el proceso de cicatrización. Y ese que hablamos de las úlceras venosas es un claro ejemplo de una inflamación de tipo crónico, que por ciertas condiciones de que no hay buen flujo sanguíneo en ese sitio, porque las venas están dilatadas y que la sangre se estaciona en ese sitio, no hay una buena circulación. Entonces, ¿qué hace? Que la piel se vaya atrofiando porque no tiene una buena cantidad de nutrición y entonces se va atrofiando y fácilmente por eso se da la ulceración. Y son úlceras que duran 6 meses, 1 año, 2 años, etcétera, etcétera. Listo, mujer, muchísimas gracias. Bueno, este factor de crecimiento de los fibroblastos se implica en lo que les he mencionado, en los nuevos. ¿Qué me iba a hablar? Miguel, profe, pues pensando Hola, ahorita, Miguel. Pensando ahorita. claro, la clase anterior, entonces, nosotros cómo definimos, o sea, en qué periodo de tiempo una inflamación de una crónica. Pues esa es como la primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta, entonces nosotros podríamos definir, de acuerdo pues a lo que hemos visto, que por ejemplo, una herida cortopunzante, o sea, una puñalada, debe considerar como inflamación aguda, porque de una u otra forma ese tejido tiene la tendencia a recuperar su función. En cambio, como se lo acabo de mencionar, una úlcera varicosa, que ya es de muchísimo tiempo, se considera entonces una infección crónica. Sí. Entonces nosotros, sí, o sea, sí, correcto, o sea, porque recupera la función, por ejemplo, un corte, o sea, tiene una puñalada, pero pues o sea, eso se regenera. Sí, es cierto. Es muy dado que, que una herida penetrante con un arma cortopunzante se genere una reacción aguda. Y lo más usual es que termine porque es algo que hay de consultar al servicio de urgencia, ¿cierto? Entonces, donde se va a generar un tratamiento y posiblemente cuando se termina es porque se solucionó o además dejó la cicatriz. Regularmente eso no pasa a un proceso de tipo crónico. Totalmente claro ese concepto. Y en esta otra venosa, pues porque no hay posibilidad de que eso cicatrice porque no hay un buen aporte de tipo vascular, que hace pues que, que se vaya a terminar este proceso y por eso siempre eso termina, casi que desde que comienza es un proceso de tipo crónico e inclusive cuando se producen hay tanto debilitamiento, por ejemplo, la epidermis que ya tiene células de tipo crónico en ese sitio, no células de tipo agudo, a no ser de que eso se reinfecte y se reinfecte. Y en la primera pregunta que había mencionado, y se me olvidó, que era que algo que teníamos pendiente por aclarar. Sí, señor. ¿Cómo que era que no le escuché bien. Ahí me escucha mejor. No le escucho bien. No, profe. ¿Aló? Ahí mejor. Sí.
Sí, ¿me Sí, escucha? sí, ya. Entonces nosotros definimos en cuestión de tiempo una inflamación aguda de una crónica. Pues, por lo que en esa Sí, clase, no sé, pues, sí, no logramos aclarar eso y lo íbamos a averiguar mejor. Es que hay algunos autores que determinan que más o menos al tercer día, pero ahí lo que había encontrado en la literatura nos hablaba de mucho más tiempo y por eso quedó pendiente como de, no me acuerdo quién, por aquí lo tenía anotado, que nos iba a averiguar Doctor, en otros. Ah, respecto a eso, yo encontré que otros autores describían que la fase aguda se daba entre horas y 3 días, y luego existía una fase subaguda que la dominaban de 3 a 7 días, y luego hablaban de la crónica. exactamente, eso. Algo que había que hay un proceso de tipo agudo, pues lo que estaba pues cuestionando Miguel, y gracias por tenernos esa información. De que se establece es que ese proceso realmente agudo es más o menos de 3 días, pero el agudo no va a desaparecer en forma completa al cuarto día, es un proceso como de transición y por eso se le determina que es su aguda, porque ya no hay tantos neutrófilos, porque hay más linfocitos, porque se está reparando el tejido por esa lesión que hubo, o sea, es un proceso que lleva su tiempo y se establece más o menos hasta hace otro tiempo que estamos diciendo, donde ya se determina que ya está generada la inflamación crónica. profe, y ahora esa pregunta que o sea, es un poco personal. Por ejemplo, esas Sí, personas que pues esas varices, o sea, ya tienen varices y de una u otra forma sí, predisposición a sufrir una úlcera varicosa. sí, En este sí, caso, pues yo tengo una serie de varices por herencia y por la altura, eso me explicó el pues, médico, que uno tiene tendencia, pues, que el retorno de la sangre siempre como a producir ahí ese estancamiento. Entonces, uno sí. cómo puede, además de a uno cómo le podría dar medidas profilácticas o medidas como de mejorar esa calidad de vida a esas personas que tienen esa disposición de ya tener úlceras, o sea, perdón, ya lleguen a la úlcera, o sea, para Ajá. evitarles ese dolor, por así decirlo. Sí, porque es una situación que es compleja. O sea, después de que se produce una úlcera, eso es demasiado complejo que haya una cicatrización adecuada. Además que queda esa pigmentación que menciona la compañera de tipo ocre, que es una coloración casi que negruzca en ese sitio, que eso queda casi que de por vida. Hay algo es con el hecho de prevenir. Por ejemplo, en los casos de las Sí, mujeres, señor. pues recomendar un poquito más de actividad de tipo físico y sobre todo con el suplemento de tipo hormonal. Por ejemplo, los métodos de planificación hay que tener mucho cuidado. En el caso de los hombres y lo que os mencionaba, eso se hereda. Y ahí pues no hay nada que hacer, es tener cierto tipo de medidas de condicionamiento para uno como permitir de que el flujo sea el retorno venoso se dé de una forma suficiente, como es por ejemplo la posición de los pies en una forma permanente, cuando se está pues acostado, poner sobre los pies, algo que levante, que no quede en una posición horizontal, sino en una posición diferente, además de que le permite un descanso muy adecuado. Y otro es la compresión, cuando se está, por ejemplo, en esta actividad de nosotros, que si no es que se está sentado mucho tiempo, se está parado, por ejemplo, en una ronda, etcétera, etcétera, y las medias. Eso es fundamental. Y ponerlas en una forma adecuada, donde exista primero un escurrimiento de las venas, o sea, con las extremidades elevadas, y que genere ese escurrimiento y colocarlas, ¿cierto? Y tener muy determinado como el tipo de medidas precisas que se pueda utilizar para eso. Y la actividad pues, del ejercicio es fundamental también en ese sitio. En algunos casos donde ya se hacen un poquito manifiestas y se genera síntomas, que es esa sensación de pesadez y por la parte pues, visible, se hace esclerosis de estas venas superficiales antes de que lleguen a tener un tamaño tan considerable y lo que hace ante esta esclerosis es que ellas buscan circulación colateral, o sea, buscan más las venas profundas y esas venas como son de una nueva actividad, o sea, son venas pequeñitas, pero que sí, como estilo como digamos una cañada, que son colaterales de un río, pero si resulta que el río se tapa, pues a través de las cañadas se busca que haya mayor flujo y la cañada se adapta para poder
permitir el paso de ese líquido. Algo sucede en estos casos, que esas colaterales que son pequeñas toman un mayor diámetro de adaptabilidad para poder permitir que el flujo sanguíneo venoso circule en mayor cantidad por ese sitio. Y como están mal localizadas a nivel de los músculos y por la contractilidad muscular permanente, pues hace que el flujo sea mucho más adecuado en el retorno cuando se hace este tipo de actividad de esclerosis. Es como muy del diario vivir, de hacer de tenerlas presentes, o sea, hasta donde sea posible mantener los pies elevados. Eso es fundamental en esos casos. Bueno. Listo, doctor, muchísimas gracias. Listo. A vos, pues, muchas gracias. Bueno, la matriz extracelular es determinante en este tipo de procesos. Influye muchísimo en el crecimiento y funcionamiento de las células. Y esta matriz está estimulada o formada por proteínas estructurales fibrosas, por colágeno, por elastina y fibrilina, que son esos componentes de la matriz extracelular, lo que terminamos o lo llamamos como las fibras. También están esas glucoproteínas de adición a las integrinas, como son la fibronectina, la mimina, integrinas, proteínas de la matriz extracelular, proteoglucanos y alurano. Bueno, esto pues es la reparación del tejido conectivo mediante esto que se llama la fibrosis, en la cual se ha perdido tanto componente que no genera la capacidad de esto ser restituido en forma adecuada, y entonces hay una proliferación de células estromales que lo que van a dar es como un fenómeno de soporte en ese sitio, y que es lo que se llama ese proceso de fibrosis o de cicatrización, por lo extensa que fue la lesión o porque adicionalmente a ella hubo algún tipo de microorganismo o de otro tipo de lesión asociada que no le permite generar ese tipo de proceso adecuadamente. Y en ese proceso, pues hay 4 características. Una, que se forman nuevos vasos sanguíneos, o sea, la angiogénesis. Luego, la emigración y proliferación de fibroblastos, que son las células determinantes en estos procesos de reparación. Lo otro, el depósito que puede haber de matriz extracelular. Y el último, la maduración y reorganización del tejido fibroso, basado todo sobre la presencia de los fibroblastos. Entonces, la angiogénesis, pues, como ya la he mencionado, es la generación de brotes o retoños a partir de lo que yo les mencionaba hace un momento, de vasos que están perforados. Es determinante, y eso se ve pues, en una forma muy significativa en la inflamación crónica, que es tratando de restituir, pero que hay un hecho que está generando una lesión crónica en ese sitio y no le permite hacerlo en forma satisfactoria. Entonces hay 2 procesos que se llaman la vasculogénesis y la angiogénesis. La angiogénesis comprende varias etapas: degradación, emigración, la formación del retoño capilar, la proliferación y la maduración, y la remodelación y el reclutamiento, que están representadas pues aquí en este esquema, donde está generando la gran posibilidad que a través de un vaso se produzca entonces, por este proceso de degradación e migración, que se forme lo que es el retoño de tipo capilar, y que eso vaya generando crecimiento de nuevas células, y en forma casi que inmediata se forma esto que es las luces, o sea, un espacio que está generando una luz en el centro para dar la presencia de un nuevo vaso sanguíneo. Esto que llama fibrosis o fibroplasia es lo que está dando ese armazón de tejido granular que se da pues, en el lugar de la reparación, y en eso comprende estos 2 procesos, que es que emigren los fibroblastos, se proliferen los fibroblastos y el depósito de la matriz extracelular, hecho que ya habíamos mencionado pues, anteriormente, y aquí en esta imagen histológica, esto que es esta parte azul, que es lo que compone como lo que es la matriz extracelular, los nuevos vasitos y los sitios periféricos de la restitución a través de los fibroblastos. Bueno, esta remodelación de este tejido de granulación, que se convierta en un proceso de una cicatriz, es donde hay cambios en la composición de la matriz extracelular, y hay una serie de componentes enzimáticos que ayudan a la degradación de estos componentes, como son las colágenas intersticiales, las gelatinasas y las estreptomedicinas. Entonces, la curación de las heridas es un fenómeno complejo que abarca una serie de procesos igualmente. Primero, lo que hemos mencionado pues, es como una recapitulación,
de lo que ya hemos mencionado, que es un proceso que siempre se basa en un componente de tipo agudo, donde se van regenerando células parenquimatosas, donde migran y se proliferan células parenquimatosas como son los fibroblastos, donde se genera indudablemente la necesidad de producción de una matriz extracelular y que eso se va a remodelar pues, por un nuevo tipo de tejido conectivo. Y la colagenización, que es lo que va a generar ese proceso de resistencia tensil, que mencionamos que de un porcentaje que va mínimo, que va evolucionando hasta llegar regularmente a un porcentaje máximo del 80%. Esto ya lo había mencionado, pues la curación por primera intención, pues es el hecho de, esta es la imagen pues que ya hemos mencionado pues anteriormente, donde está el coágulo, se comienza la mitosis, aparece el tejido de granulación, aparecen las fibras de colágeno, fundamental la presencia de los fibroblastos y termina siendo pues aquí la cicatriz. Esa es la segunda intención pues que ya la habíamos mencionado. Esta es la sentencia de herida pues también, los factores pues que locales que van a influir en la curación de las heridas, hecho que hemos mencionado, la nutrición del huésped, el estado metabólico, fundamental el estado circulatorio de los pacientes. Estos son factores pues que van a influir dentro de todos estos elementos que están aquí, que van a influir pues dentro de las posibilidades y determinaciones pues ante este tipo de lesión y que dependiendo pues van a generar mayor o menor tipo de lesión y todo lo que es objeto pues de lo que pueda suceder. Y aquí más o menos nos está mostrando como lo que son los tipos de heridas. El hecho de que se haga una incisiva, por ejemplo esta herida que tiene esta cara, que lo que les decía va como en contra de las líneas de expresión, y es una herida incisiva, deformante. Punzante, que es que entra como un chuzo, ¿cierto? Y que no genera mucha herida, pero que puede llegar a un estado de profundidad, hecho que hace que sea un factor predisponente a que eso se evolucione en un proceso de tipo inflamatorio supurativo. Esto que es abrasión, que es la pérdida muy superficial de unas solamente células epiteliales y que la laceración es que es un poco más profunda. Por ejemplo, la escoriación o laceración que es la que se da cuando en una caída, por ejemplo, de una bicicleta y esa zona queda de color rojo, trasuda un poquito como de agua, pero que no alcanzó a ser una herida completa. En una amputación, pues sabemos a qué es lo que eso significa. Hay una situación que se llaman aspectos anormales de la curación, ¿cierto? Y puede ser una formación de una insuficiente de una cicatriz. Francisco, ¿eso qué es? Francisco, ¿eso qué es? Lo de la derecha, una oreja. Uf, ¿en serio? Pues, no puede ser. Este es un teso. Eso sí se ve como, pues... ¿Eso lo ha visto alguna vez o no? No pues he la visto. oreja no, pues oye. ¿Nunca ha visto eso? No, doctor, no, la verdad no. Ya. Eso es lo que llaman queloide. ¿Nunca ha visto cicatriz queloides? Es muy frecuente. Esa es una herida. Y mire que todo esto que estoy bordeando es una cicatriz que es muy amplia. Posiblemente hubo algo que pasó ahí, ejemplo, un cuerpo extraño, y no genera una cicatriz adecuada. Todo esto que está en el centro es la presencia está recubierto por una capa muy delgadita de tejido epidérmico, pero es una capa, el resto, todo esto está levantado porque son puros fibroblastos. Y esto de esta oreja es secundaria a la presencia de un orificio que se hizo ahí, como por ejemplo colocando un piercing o un orificio para colocar pues, un arete, lo que se llama, que el paciente hizo cicatriz queloide, porque posiblemente eso se infectó y terminó haciendo eso. Son una excesiva cicatrices que se llaman cicatrices de tipo hipertrófico. Esas cicatrices de tipo hipertrófico es mucho más de raza oscura que de raza blanca, y hay un hecho y que se da en personas jóvenes, que hay cicatrices queloides espontáneas en personas y personas de color blanco, donde empieza a dar ese aspecto de cicatriz de tipo queloide y yo no sé, un voluntario.
Doctor, una ¿Quién? pregunta. No, un voluntario. ¿Usted? Daniela. No, o sea, Daniela. le pregunto, una pregunta es que, pues, una prima tuvo algo parecido, que a ella le empezó como un barrito ciego, por decirlo así, y luego se le Sí. fue creciendo, y ella fue al médico y se lo extirparon, y ella dice que cuando se lo quitaron, pues que le salió bastante sangre, y que parecía como que si tuviera un manguito, que se dice que era como, Sí, muy pues bien, no claro. sé si sería eso. Y sabe qué es lo peor de eso, que una persona que hace ese tipo de cicatriz para este proceso, es muy posible que en otro tipo de herida tenga la gran susceptibilidad a tener este tipo de cicatriz. Es totalmente cierto. Daniela, deme un número, por favor. Daniela. El 32. ¿De abajo o de arriba? Abajo. Ay, me puso a contar. 1. Antes son 47, yo voy descontando de arriba. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. ¿Qué número fue que me dijo? El Daniela. 32, doctor. 38, 37, 36, 37, 33, 32. Quintero, Valentina Patiño. Buenos días, doctor. Valentina, la mujer, háganos un favor para la próxima clase. Búsqueme algo de literatura que hable del queloide espontáneo. Sí, búsqueme algo a ver qué encuentra. Me parece que es bueno saber un poquito de eso porque es posible que nos encontremos ante un paciente con ese tipo de situaciones. Y es duro porque eso da mucho a nivel del tórax, en el cuello y posiblemente hasta en la cara, imagínese, pues, y en una mujer, pues, gravísimo. ¿Sí? Listo, mujer. Bueno, Bueno, señor. para la próxima clase. Puede terminar haciendo contracturas. O sea, por el proceso fibroso que se dio, por ejemplo, cuando hay fracturas extensas y que hay una inmovilización muy prolongada donde no se genera una rehabilitación fisiológica en ese momento que generen contracturas. ¿Quién me iba a decir algo? Yo, profe Claudia. Ay, les quedó aquí un quiz que estoy haciendo. Ay, no me escucha. Sí, yo la escucho. Sino que estaba hablando que no había retirado la presentación y estaban viendo un quiz que estoy haciendo. Bueno, hable pues que sí la estoy escuchando. En las cicatrices hipertróficas puede causar dolor después, o sea, después de un tiempo, o sea, se cicatrizó normal la herida, pero puede ser dolorosas alguna de esas dos. No, regularmente no. No, eso queda en forma permanente, pero no, eso no tiene por qué producir, además que en ese sitio no hay muchas terminaciones nerviosas dentro del sitio, puede que en la periferia y que el sitio anatómico donde está esa cicatriz hipertrófica siempre esté en movimiento, entonces como eso es un tejido fibroso, sí le puede generar dolor, pero no es por ella como tal, sino por el sitio anatómico. Y esta cicatriz hipertrófica, estos queloides, pues hay manejos, pues de pronto hacer una recesión y volver a generar la sutura pues en una forma limpia y adecuada. Y otro es, se aplican corticoides de depósito y eso disminuye en una forma muy significativa, o a través de rayos láser, pues hace que de pronto se controle, pero pues no deja de ser algo pues maluco el hecho de tener ese tipo de situación. Bueno, muchachos, entonces Valentina nos averigua para la próxima clase lo de las queloides espontáneos, ¿cierto? Nos vemos el martes con trastornos de flujo vascular y choque. Y como que ganas pues como de hacer algo de evaluación de lesión celular y de inflamación aguda y crónica. Yo lo pienso y de pronto Esteban me hace un favor y me acuerda mañana, por ejemplo, o el sábado, y nos ponemos de acuerdo a ver qué evaluación hacemos. ¿Le parece, Esteban? Listo. Diga que sí. Listo. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Muchísimas gracias. Creo que hoy no haya echado como tanta carreta. Doctor, Chao, ¿puede Caterina. regalar un segundito, por favor? Al final. Sí, Valentina. Por supuesto, Valentina. Aquí nos quedamos esperando. Hasta luego, Manuela, Alejandra, Mariana. Hasta luego. Chao, Simón. Doctor. Chao, Miguel Ángel. Sí, Esteban.
si de pronto es posible que nos comparta las diapos, no se nos olvide, por favor. Gracias. Esteban, no le escuché. Que si es posible que nos comparta las diapositivas, no se las haya olvidado. Gracias. Listo, sí, es posible. Acuérdate que es que me olvida. Sí, es posible. Listo.